Buenos días, bienvenidos al primer curso virtual del curso de extensión universitaria de OCITEL. Yo soy María Antonieta Merino, voy a ser su profesora en estos videos y soy abogada. Tengo la función de poderles explicar tanto a los abogados, a los economistas y a los ingenieros de manera sencilla conceptos básicos del derecho. Mi formación, además de ser abogada como profesional, es que soy profesora del curso de Derecho Administrativo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y profesora en los cursos de Mejora Regulatoria en la Universidad del Pacífico. Adicionalmente, soy consultora para la cooperación alemana GIZ en materia de calidad regulatoria y para el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos nuevamente al curso, espero que les sea de mucha utilidad. Gracias por estar aquí. Vamos a tener el día de hoy una clase repartida en 3 módulos, donde vamos a poder extendernos un poquito más en la información que está en las diapositivas que ustedes tienen a la mano. Cualquier duda que pueda generarles, vamos a poder tener la chance de tener una plataforma donde voy a poder absolver a esas consultas y darles mayor información de lo que aparece en las lecturas y las diapositivas. El primer módulo es Introducción al Derecho. Para aquellos que no están familiarizados con este tema, como pueden ser las carreras de Economía e Ingeniería, vamos a brindarles unos conceptos básicos sobre qué es el derecho. Para los abogados vamos a poder profundizar y recordar un poco más lo que ustedes ya han venido estudiando en la carrera, de una manera muy sencilla y didáctica. Si queremos preguntarnos qué es el derecho, lo primero que vamos a tener en mente es normas, un conjunto de normas que van a regular nuestro actuar, nuestra conducta, nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Ahora, el derecho siempre se ha pensado como algo muy abstracto. Sin embargo, tiene una dimensión tridimensional. Por un lado, estamos hablando de hechos. Nosotros cuando pensamos en el derecho estamos hablando de ciertos hechos que suceden en la realidad. Estos hechos, por ejemplo, el tener que cumplir con no cruzar de una luz roja, va a ser después regulado en una norma. Y ese es el concepto normativo, aparece en una norma. Y luego, el último axioma es el valor. El derecho está porque las personas queremos preservar un valor en la sociedad. Ejemplo, el respeto a la vida. Entonces, si miramos el derecho como esta concepción tridimensional, vamos a tener que, por un lado, queremos proteger un valor, vamos a respetar algo en la vida real y tenemos que cumplir por eso una norma. Cuando el Estado quiere formular una norma o quiere recoger estos valores o estas obligaciones y derechos dentro de una norma, tiene diferentes mecanismos. Y estos mecanismos van a estar construidos dependiendo del grado de necesidad o del grado de fuerza vinculante que uno quiera tener para hacer cumplir la norma. Me explico. Nuestra legislación tiene un conjunto de dispositivos o de normas legales. Este conjunto de dispositivos ustedes los van a poder diferenciar por el tipo de norma que van a encontrar y que se emite dentro del Estado. Y eso responde a una jerarquía, que los abogados conocemos muy bien en una pirámide. Pero para poderles explicar con mayor detalle, voy a dibujar la pirámide aquí de manera muy sencilla. En términos básicos y generales, tenemos siempre en la punta máxima de la pirámide a la Constitución. Esta es la norma más importante que tenemos y cualquier norma que se vaya a emitir por los diferentes órganos, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo, ninguna de estas disposiciones que ellos emitan puede ir en contravención de la Constitución. Es la que va a darnos todas las pautas de desarrollo de nuestra legislación. Un segundo nivel son las leyes. Y las leyes entendidas no solo como aquellos instrumentos que emite el Poder Legislativo, como les voy a explicar dentro de un momento, sino también aquellas normas que también tienen un grado similar a las leyes. Eso quiere decir que a nivel jurídico pueden haber diferentes instrumentos que van a tener igual peso o igual valor o similar valor. Y en tercer lugar se encuentran los reglamentos. Son los instrumentos que ustedes van a encontrar en la legislación y que son de empleo mayoritario por parte de las entidades públicas.
es cuando ustedes puedan formar parte, si forman parte del Estado y trabajan para la administración pública, son los instrumentos que ustedes van a aplicar con mayor recurrencia. Estos instrumentos, al igual que el resto de las normas, tienen siempre que responder a la protección de la Constitución. Y ahora les voy a explicar uno a uno en qué consiste. La norma más importante al interior del Estado es la que va a guiar el desarrollo de las demás normas y tiene en su desarrollo varios principios. Por ejemplo, tiene como finalidad el orden jurídico, va a regir a todo el ordenamiento jurídico y va a tener que crear las pautas necesarias para que las personas, no solamente que trabajen en el Estado, sino toda la colectividad, tengan que cumplir determinadas disposiciones. Va a tener procedimientos y va a establecer cómo se organiza el Estado. Dentro de nuestras normas, en el segundo nivel, ustedes van a encontrar a las leyes. Las leyes, como les había comentado, normalmente las leyes son emitidas por el Parlamento. Sin embargo, existen otro tipo de normas o disposiciones que también tienen un rango similar a las leyes. Ejemplo, los decretos legislativos. Los decretos legislativos son instrumentos que emite el Poder Ejecutivo vía delegación del Congreso o del Parlamento y que van a tener una fuerza similar a las leyes. Entonces, ustedes pueden encontrar, cuando vayan a revisar las normativas de las entidades, tanto leyes como decretos legislativos, y tienen el mismo peso o el mismo valor. Seguidamente tenemos a los reglamentos. Los reglamentos normalmente son emitidos vía decreto supremo. Los decretos supremos son emitidos por cada sector de las entidades de la administración pública. Ejemplo, ministerios. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud. Estos entes del Estado lo que buscan es regular, o como su nombre lo menciona, reglamentar aquellas disposiciones que ya se encuentran en las leyes en un nivel un poco más específico, exhaustivo y con mayor detalle. Pero en todos estos casos nunca va a poder contravenir o ir en contra de lo que dice la ley y la Constitución. Ustedes en las diapositivas van a encontrar también explicaciones específicas de otras formas jurídicas que van a poder ubicar dentro de la pirámide y van a poder revisar que no solamente el Estado peruano tiene a las leyes y los reglamentos, sino también decretos de urgencia y normas de rango infralegal. Ahora hablemos un poco sobre las fuentes del derecho. Ya les he explicado un poco cómo es que el Estado se organiza a nivel normativo. Todas estas normas van a conformar la legislación. ¿Eso qué quiere decir? La principal fuente del derecho va a ser la legislación. O sea, los insumos de donde van a obtener para poder aplicar ciertos conceptos a la vida práctica van a provenir de la legislación. Pero la legislación no es lo único que se puede emplear al momento de crear derecho. Tenemos, por ejemplo, a la costumbre. La costumbre es un uso implantado en la sociedad y está considerado como jurídicamente obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden existir casos en los cuales de manera repetitiva se llevaron a cabo ciertas situaciones y colectivamente se entiende que por costumbre eso ya forma parte de nuestra manera de desarrollarnos, de la sociedad. Es un uso muy implantado y por lo tanto hace que las personas estemos obligadas a cumplirlo. La tercera fuente son los principios generales. Cuando uno habla de un principio general, nos estamos refiriendo a preceptos o a axiomas. ¿Eso qué quiere decir? Un principio son la forma como nos gustaría que se aplicaran ciertos conceptos en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en un principio que vamos a desarrollar un poco más adelante, en la legalidad. Más allá de que existan las normas, el principio de legalidad manda que las personas actúen siempre en respeto de la ley. Los principios, por lo tanto, van a conducir los comportamientos que tienen las personas en la sociedad, aun cuando no necesariamente se traten de costumbre o que estén incorporadas dentro de la legislación. La cuarta fuente del derecho es la jurisprudencia. Pese a que nosotros tenemos en nuestra concepción jurídica
nos diferenciamos del derecho anglosajón, por ejemplo, la jurisprudencia también se considera como fuente de derecho. Cuando hablamos de jurisprudencia, nosotros pensamos siempre en las decisiones que se emiten en el Poder Judicial. Cuando los jueces emiten sus decisiones, esas decisiones pueden ser también incorporadas dentro de la aplicación del derecho, porque los jueces ya han podido interpretar en determinados aspectos cómo es que las normas, la costumbre y los principios rigen en la sociedad y por lo tanto esa interpretación va a ser considerada al momento de la aplicación del derecho en la realidad. La cuarta fuente es la doctrina. El derecho es muy rico, es muy amplio y todavía no se ha dicho todo. Entonces, las personas, los estudiosos, la academia también constituyen una fuente de derecho. La doctrina marca pautas sobre cómo es que las personas deberíamos conducirnos en la realidad. Apoya la formulación de criterios que sirven a la jurisprudencia. Sienta bases para la generación de nueva legislación. Comienza a evaluar qué ha pasado con la aplicación del derecho en los años, forma crítica, construye conceptos y por lo tanto también son un referente al momento de aplicar el derecho en nuestra realidad. Y finalmente, no menos importante, se encuentra la declaración de voluntad. Es súper importante reconocer qué es lo que las partes quisieron en un determinado momento, al momento de realizar ciertas conductas, cuáles eran los objetivos o los fines que buscaban perseguir. Y el derecho respeta mucho la voluntad que tienen las partes al momento de ingresar a ciertas vinculaciones, ciertas negociaciones o ciertos comportamientos como válidos y como pautas indispensables para poder aplicar las leyes, la costumbre, los principios, desarrollar jurisprudencia y generar doctrina. Y ya estamos llegando al final de este primer módulo, pero no podíamos despedirnos sin hablar de los poderes del Estado. Generalmente está concebido el Estado con una base de un poder tripartito, repartido tanto en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando pensamos nosotros en estos tres poderes, automáticamente asociamos a instituciones específicas. Si hablamos del poder judicial, estamos pensando en los jueces, en las cortes, en aquellas personas que se dedican a administrar justicia, a resolver controversias y aplicar en última instancia el derecho. Cuando nos referimos al poder legislativo, nosotros automáticamente asociamos este concepto con el Parlamento, que es donde se produce la generación de las leyes. Y cuando hablamos del Poder Ejecutivo, pensamos siempre en la figura del Presidente de la República, de los ministros de Estado y también de las entidades del Estado que están dentro de nuestra sociedad cumpliendo con un propósito o con una función específica. Sin embargo, ya a nivel doctrinario, se entiende que esta repartición del poder del Estado no responde a las verdaderas necesidades y realidad que tiene un país. Porque existen otros tipos de poderes que también coexisten conjuntamente con estos. Y por ejemplo podemos hablar del poder de control que ejerce la Contraloría General de la República, que no está vinculada a ninguno de estos tres, o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Adicionalmente podemos referirnos, cuando hablamos del poder del Estado, en esta capacidad que tiene para poder lograr hacer cumplir algo. Por ejemplo, si hablamos del poder judicial, en la capacidad que tienen los jueces de poder decidir ciertas controversias. Cuando hablamos del poder legislativo, estamos hablando del poder que tienen nuestros parlamentarios para poder crear normas. Pero cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando de un poder gubernativo, o sea, de la capacidad que tiene el Estado para poder hacer políticas. Pero no es el único poder que tiene el Estado. El Estado también tiene un poder o una función vinculada al ejercicio de funciones administrativas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que en base a este poder que tiene el Estado va a tener que cumplir con un rol, y ese rol es administrar derecho, es administrar una función que implica organizar todas las entidades del Estado de modo tal que se puedan aplicar o ejercer ciertas actividades que normalmente no se podrían llevar a cabo. Ejemplo,
Si yo tengo a la administración tributaria, quiere decir que yo tengo un poder o una función vinculada con el ejercicio de esta actividad específica que es la recaudación de impuestos, la recolección de tributos y la determinación de deudas tributarias, que no está comprendida en ninguno de estos tres, aunque se asocia siempre al Poder Ejecutivo. Entonces, existen muchas funciones que debe ejercer el Estado sobre la base del poder. Y estas funciones básicamente son denominadas funciones administrativas y las ejercen las autoridades administrativas. Y finalmente llegamos a la parte final de este módulo. Y no quería irme sin hablarles un poco de la función administrativa, que es tan importante en la aplicación del derecho. La función administrativa la ejercen principalmente las entidades públicas del Estado o entidades administrativas. Y es el ejercicio de diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, solamente para listar 4, la función reglamentaria es la capacidad que una entidad tendría al momento de generar estos reglamentos, estas normas, estas disposiciones que van a complementar la legislación. Y ustedes, por ejemplo, lo pueden apreciar cuando al momento de involucrarse con alguna entidad pública saben que tiene un reglamento específico para la función que está ejerciendo. La función de policía, que es la función que tiene el Estado para poder organizar y para poder establecer ciertas licencias, ciertos permisos, indicar que los administrados tienen que cumplir con ciertos parámetros, porque están ordenando, están cumpliendo una función de ordenación. Entonces, si por ejemplo yo quiero sacar algún tipo de licencia o quiero sacar algún tipo de permiso, yo voy a tener un procedimiento que seguir en base a la función administrativa que tiene esta autoridad. La función fiscalizadora es una función súper importante que tiene la autoridad administrativa, porque sobre la base de esta función lo que hace es controlar el cumplimiento de sus reglamentos, de sus disposiciones y de sus procedimientos. Eso implica que la función administrativa fiscalizadora va a hacer que las autoridades administrativas que la posean vayan administrado por administrado para verificar que se está cumpliendo con las disposiciones a nivel legal. Y finalmente, la autotutela es la capacidad que tienen las autoridades administrativas de hacer cumplir o ejercer sus propios mandatos. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, en una fiscalización, una autoridad administrativa descubre que el administrado ha incumplido una norma, va a emitir ciertas acciones o ciertos actos con la finalidad de lograr que ese administrado cumpla con la obligación. Y en caso el administrado se rehusara a cumplir, tiene mecanismos de coerción para lograr el cumplimiento de sus mandatos. Entonces, aún cuando he analizado todos los tipos de funciones que pueden tener la autoridad administrativa o las autoridades administrativas, estas son probablemente las más importantes y las que les van a permitir a ustedes poder identificar con mayor claridad cuál es la función que tiene cada una de las autoridades administrativas, por qué tienen que cumplir los roles que cumplen y cómo es que se van vinculando con los administrados o las demás personas en nuestra sociedad. Y con esto yo me despido para poder pasar a otro módulo. Muchas gracias por su atención.